Sagrado corazón, eterna alianza, en donde escribe Dios la ley de gracia. Sagrado corazón, oh víctima de amor, en ti confío, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. María, Madre de Dios, Ruega por nosotros. Miguel, Gabriel y Rafael, Ruega por nosotros. todos los santos ángeles de Dios, Ruega por nosotros. y así San Juan Bautista, Ruega por nosotros. José, Ruega por nosotros. patriarcas y profetas, Ruega por nosotros. Pedro y Pablo, Ruega por nosotros. San Andrés, Ruega por nosotros. Santiago, Ruega por nosotros. los evangelistas, Ruega por nosotros. María Magdalena, Ruega por nosotros. Santa Marta, Ruega por nosotros. los discípulos del Señor, Ruega por nosotros. San Lorenzo, Ruega por nosotros. Santa Perpetua y Felicidad, Ruega por nosotros. santos mártires, Ruega por nosotros. San Ambrosio, Ruega por nosotros. León y San Agustín, Ruega por nosotros. San Martín y San Antonio, Ruega por San nosotros. Benito y San Pacomio, Ruega por nosotros. Francisco y Santo Domingo, Ruega por nosotros. Ignacio y San Francisco Javier, Ruega por nosotros. Juan María Vianney, Ruega por nosotros. Catalina y Santa Teresa, Ruega por nosotros. Margarita María, Ruega por nosotros. Padre Pío y Santa Gema, Ruega por nosotros. los mártires de Tlaxcala, Ruega por nosotros. los pastorcitos de Fátima, Ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios, Ruega por nosotros. líbranos, Señor, muéstrate propicio, Líbranos, Señor. del mal, Líbranos, Señor. del pecado, Líbranos, Señor. insidias del diablo, Líbranos, Señor. muerte eterna, Líbranos, Señor. nacimiento, Líbranos, Señor. y del Nazaret, Líbranos, tu Señor. santo ayuno, Líbranos, tu Señor. pasión y tu cruz, Líbranos, tu Señor. muerte y tu sepultura, Líbranos, Señor. tu santa resurrección, Líbranos, Señor. admirable ascensión, Líbranos, Señor. envío del Espíritu Santo, Líbranos, Señor. tu segunda venida. Líbranos, Señor. Respondemos, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo del Dios vivo, Ten piedad de nosotros. vosotros fuiste tentado por el diablo, Ten piedad de nosotros. liberaste los atormentados por espíritus inmundos, Ten piedad de nosotros. a tus discípulos el poder sobre los demonios, Ten piedad de nosotros. sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, Ten piedad de nosotros. vendrás a juzgar a vivos y muertos. Ten piedad de Te nosotros. rogamos, óyenos, nosotros pecadores, Te rogamos, óyenos. nos perdones, Te rogamos, óyenos. seas indulgente, Te rogamos, óyenos. fortalezcas y asistas en tu santo servicio. Te rogamos, óyenos. Eleves nuestros corazones a las cosas celestiales, Te rogamos, óyenos. que hagas que tu santa iglesia te sirva con segura libertad, Te rogamos, para óyenos. que concedas paz y concordia a todos los pueblos, Te rogamos, para óyenos. que nos escuches. Te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Espíritu Santo, Creador, muéstrate propicio a tu Iglesia Católica. Fortalécela y confírmala con tu celestial fuerza.
contra los ataques de los enemigos. Renueva por tu amor y tu gracia el espíritu de tus siervos, a los que ungiste, para que contigo glorifiquen al Padre y a su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos Aleluya, aleluya, aleluya. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos con otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, lo que hayan dicho en voz baja, en privado, se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darle muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios, y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Acá vemos esta escena, está el Señor y la gente se agolpa, claro, quieren tocarlo, quieren pedirle, sáname esto, sáname el otro. Como es lógico, el Señor ha hecho muchos milagros. Si nosotros lo tendríamos acá, pues le pediríamos lo mismo, a lo mejor de las dolencias del cuerpo y sin tanto pensar en las dolencias del alma, ¿no? Que son las más importantes. Estamos, no digo acabamos de salir, estamos saliendo de una pandemia. Todavía nuestros rostros están semiocultos. El mío tendría que estar así también. Y diríamos, qué bueno, dice uno, puede volver a la normalidad. Ya empezamos a trabajar. Fíjense que esta pandemia ha hecho pensar a muchos y me ha hecho pensar a mí también, mucho más. Porque nunca antes en la historia de la humanidad se había dado una pandemia mundial. ¿Saben lo que significa eso? Siempre han habido enfermedades en la historia de la humanidad, regionales, cólera, tifus, aquí, allá, esto y lo otro. Pero más o menos regionales, pero nunca una pandemia mundial, donde se suspendió todo. Y hemos dejado todo y nos hemos acobachado por temor en nuestras casas, algunos a rezar un poco más, muchos, que me consta,
con la reflexión de estar en casa, por tener más tiempo para escuchar la voz de la conciencia, se han recompuesto en su vida espiritual, porque el trajín del mundo nos lleva a olvidarnos de las cosas más importantes, y muchos de esos que en la pandemia estaban en casa han comenzado a reflexionar y se han convertido. Muchos otros, por desgracia, se han dedicado a tomar más Coca-Cola, a ver más videos y a comer sabritas y aburridos allí, ¿no? Y nunca un rosario, nunca una nada, nunca acordarse de Dios. Uno se debe preguntar en estos tiempos, que son tiempos de gracia muy grande, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios con esta enfermedad? Levante la mano los que han perdido cerca, ya sea un amigo o un familiar. Un amigo o un familiar. ¿Ven? Casi la mayoría, muchos. ¿Podría haber sido yo? Yo ya estoy viejito y canoso. A lo mejor paraba las patas y me ponen acá, me traen las cenicitas y me celebran una misa y se acabó el Padre Ricardo nunca más. Pero es así, tenemos que pensar. Hace poquito salió ese huracán, el Delta que se formó, que venía más fuerte que el anterior. Y hay mucha gente que se puso a orar y se fue, se diluyó. La pandemia no tiene solución en la medicina tanto, sino en pelarse las rodillas, orando, tomando el rosario. Nos hemos olvidado todos de nuestro Dios. Creemos que solucionamos todo desde el punto de vista humano. Si aparecen otras cosas, se va a hacer la lectura racional de siempre, como para explicarle a los hombres, esto es por esto, esto es por lo otro. La ciencia tiene sus explicaciones. Pero la explicación más profunda que yo les puedo dar de todos los sucesos del mal que suceden y van a seguir sucediendo, es porque el hombre se ha olvidado de Dios. Ustedes tal vez no. Yo digo no, pero si yo me acuerdo. La humanidad se ha olvidado de Dios. ¿Y qué hacen ustedes cuando un niñito hace berrinches en la casa, berrinches de cosas que no debe hacer? Le pegan en la colita. Eso es lo que pasa con la humanidad hoy. A través del dolor, a través del sufrimiento, en realidad somos lo que no tendríamos que ser, porque Dios espera que la humanidad sea lo que debe de ser, una humanidad que mire de cara a Dios, que crea en Jesucristo su Salvador. Los hemos sacado, Jesús, de todos lados, de las leyes. Estábamos porfiados que el aborto aquí, que el aborto allá. Lo hemos sacado del matrimonio porque ahora se quieren hacer todos los matrimonios como sea. Lo queremos sacar de la familia, lo queremos sacar de acá, de la educación. Tal vez ustedes y yo no, pero eso es lo que se está moviendo y eso es lo que está dándose mundialmente. Una apostasía del hombre. El hombre apóstata o el hombre impío es el hombre que no quiere saber con Dios, que se soluciona todo él a sí mismo, que se pone sus leyes, que quiere adecuarse toda su vida desde el punto de vista humano. Y Jesús sabe que no me molestes. Una humanidad que ha perdido el norte, la brújula,
una humanidad que ya no quiere ni la ley natural, ni las leyes evangélicas, ni vivir según Dios. Es una humanidad muy perdida, que va contra el hombre mismo. Miren cómo será de cierto que hoy vamos contra el hombre mismo, que son millones de seres humanos que se matan anualmente por el aborto. Nunca, ni en las guerras mundiales, mueren tantos niños en los senos de sus propias madres como a través del aborto. Evidentemente eso lo hacemos nosotros porque decidimos, se suele decir, interrumpir el embarazo, porque no se dirá, he decidido matar a mi hijo, más claro. Y por tanto he decidido ser una asesina o un asesino, eso sería más claro. Y el Señor dice, no matarás. Pero buscamos las miles de elucubraciones y razones para darnos nosotros razones distintas. Interrumpes el embarazo, yo soy dueño de mi cuerpo, ¿y cómo no donas el corazón entonces? Si eres tan dueño de tu cuerpo, dona tu riñón, que te saquen tu riñón, que te saquen tu corazón. Esa es la humanidad que nos toca vivir y son los tiempos que nos tocan vivir. Entonces, el cubrirse la cara es por miedito a contagiarnos, ¿verdad? O contagiar también a los demás. Pero hasta daría la impresión que la humanidad parece bandolera. Nos hemos transformado en bandoleros. Hoy decimos, vamos a volver a la normalidad cuando acabe todo esto. Pero es volver a la normalidad, seguir haciendo lo que hacía, seguir en el trabajo las 8 o 10 horas olvidado de Dios, seguir con rencores, seguir con envidias. Es volver a la normalidad, meterse en el tráfago del mundo cotidiano, vuelto a olvidar totalmente de Dios. Ya pueden prender si quieren los airecitos que ya tenemos. ¿Eso es volver a la normalidad? No. Volver a la normalidad es darle sentido verdadero a nuestra existencia. A ver, es darle el verdadero sentido a nuestra existencia. El hombre hoy se comporta anormalmente, fuera de rectitud moral, porque si no tiene fe en el Dios trascendente, nos convertimos todos en bandoleros y maleantes. Sin fe en nuestro Señor, vienen todas las tramoyas posibles, no solo en el ámbito personal, con mis pecados, porque el pecado mata el alma, ¿no? Eso hay que saberlo, sino también el problema está que en todo el ámbito social nos transformamos en bandoleros, porque lo único que me interesa a mí es mi propio egoísmo, y entro en chanchullos tremendos en donde sea, porque busco mi puesto y busco mis intereses. En el fondo es buscarse a sí mismo el egoísmo. Una sociedad sin Dios es una sociedad egoísta, es una sociedad que mira solamente sus propios intereses, que vela por sí mismo. Y eso no es volver a la normalidad. Termina la pandemia y hemos de aprender una gran lección, la lección de los hijos de Dios, con un chas en la colita para todos. Porque si no miramos a Dios y no oramos más
van a venir cosas peores. Entonces, acá el Evangelio nos presenta esta realidad. Dice el Señor, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es esa levadura? Y concluye el Señor, es la levadura de la hipocresía. ¿Qué significa ser hipócrita? Significa tener una doble faz, es decir, yo soy cristiano, yo voy a misa, yo rezo el rosario, pero en mi vida pública o en mi vida profesional o en mi vida como esposo, como esposa, como madre, como trabajador, como estudiante, lo que sea, parece que Dios no cuenta. O algunos suelen decir que eres luz de la calle y oscuridad en la casa. ¿No he oído ese comentario, no? Como luz en la calle, pero ogro en la casa. También nos tenemos que cuidar de todo eso, porque el demonio es muy astuto y siembra esa levadura. Está en todos los corazones sembrando la levadura mala y uno tiene que estar atento, especialmente en este tiempo, porque le dieron permiso a los demonios, darían la impresión de salir del infierno. Ahora, mucho más. ¿Por qué? Porque se está acelerando el tiempo en cuanto que el Señor viene. El Señor viene. Y los demonios saben que les queda poco tiempo. Y entonces han acelerado todas sus tareas en contra de esta humanidad para gestar lo que ellos buscan gestar. ¿Qué es lo que quieren gestar? Una humanidad impía, un hombre impío. Eso está en los escritos de la Revelación. San Pablo dice que estamos esperando el hombre impío. Seguramente el hombre impío se va a sentar hasta en el trono de Dios, dice en la carta a los tesalonicenses. El hombre impío, ¿cuál es el impío? El que no cree, el que rechazó a Dios. El hombre impío a su vez es el hombre que lucha contra Dios, no solo que no cree, lucha contra la iglesia, lucha contra el que es bueno, lucha contra aquel que le da testimonio. El hombre impío es el hombre que tiene la levadura podrida en el corazón. La levadura de abajo. Contra eso tenemos que usar nuestro discernimiento. Tenemos una levadura santísima que es la que habló el Señor, una mujer que pone levadura en 3 partes de harina y así crece el reino de los cielos. Esa levadura es del Señor. ¿Y cuál será la levadura del Señor? Si hemos dicho que la levadura farisaica pudre el corazón del hombre, lo hace impío, lo hace irónico, lo hace ateo y lo hace contrario a Cristo, la levadura de Jesús es contraria a esa levadura. Produce sanación del corazón humano, sana las heridas, purifica el corazón, sana las heridas, transforma el corazón humano, lo hace de malito bueno y de menos bueno a más bueno y de más bueno a santo. Todo lo que uno quiera y todo lo que sea en la disposición de nuestro querer, porque el Señor quiere que todos seamos santos. Mas yo te pregunto, ¿lo quieres tú? ¿Lo quiero yo? El Señor quiere hacer de cada uno un santo. A veces pensamos que los santos son aerolitos caídos del cielo, ¿no? Y ya vinieron santos hechos así desde el seno de su madre. Los santos se hicieron con la levadura
buena de Jesús. ¿Cuál es esa levadura? La levadura de la gracia, la renuncia a todo lo malo, enmienda de vida, sacramentos, oración, cumplimiento de los mandamientos, caridad. Podríamos definir la levadura del Señor, sobre todo con eso que es justamente la levadura del Evangelio, vivir en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Todo lo contrario a lo que es la levadura de la hipocresía, que es la levadura del egoísmo, del mirarse a sí mismo y despreciar. El hombre impío es el hombre que va a querer reinar en este mundo. Ya nos estamos acercando a esos tiempos y ese hombre impío va a perseguir al justo porque lo odia, así como Jesús fue odiado y crucificado. Hoy es un día muy hermoso. ¿Saben qué santa festejamos hoy? En realidad hay 3 santos: Santa Eduvige, San Giuseppe Moscati, el médico napolitano. Hay una hermosa película que se hizo de San Giuseppe Moscati. Se las recomiendo, muy buena. Un médico que se olvidó de sí mismo, de su vida, al servicio de los demás. ¡Qué ejemplo luminoso! Napolitano, italiano. Y Santa Margarita María, recordarán que es la santa del Muy bien, ¿quién dijo eso? A ver, muy bien. Santa Margarita María, la santa del Sagrado Corazón de Jesús. Ella se hizo religiosa en Paralemonial, Francia, entró a un convento, pues allí se santificó, una mujer muy simple, muy humilde, muy santita, y empezó a tener del Señor locuciones y se le presentaba el Señor en visiones, el Sagrado Corazón, adorando a la Eucaristía, y una vez se le presentó Jesús señalándole el corazón, su corazón, diciéndole: he aquí el corazón que tanto ha amado al mundo y a cambio solamente recibe ingratitudes. Y entonces le va a pedir la fiesta del Sagrado Corazón y la reparación con la comunión los primeros viernes de mes, con grandes promesas, porque aquel que ha comulgado, evidentemente los domingos, pero los primeros viernes de mes va a tener promesas muy hermosas de salvación. Hay gente que comulga todos los días, pues buena hora recordar siempre que los primeros viernes de mes puede ofrecer la comunión en reparación al Sagrado Corazón de Jesús, así como los primeros sábados tenemos de reparación al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué le podemos pedir a Santa Margarita María? ¿Qué les gustaría pedir? Piensen. Algunos van a pedir que pase prontito la pandemia, el chas-chas de Jesús. La paz en los hogares. Es la paz en los hogares. Salud. Ojalá que todos los hogares de aquí se consagren al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, porque eso significa protección de lo alto. Que vuestros hogares sean un santuario de María y de Jesús, porque la salvación vino de una familia, porque el Verbo de Dios se encarnó en el seno de María y vivió 30 años en una familia y solo 3 años predicó.
la salvación viene de la familia, es decir, Jesús salió de la familia para evangelizar y murió. Todos nos hemos hecho en una familia, salvo aquel que haya sido huérfano por allí y ha tenido la desgracia de no tener una familia. Pero la familia, cuídenla. Es el recinto más sagrado que Dios ha hecho y el más antiguo, porque es tan viejo como el hombre. Porque Adán se unió a su mujer y después se dice allí, ¿no?, que dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y formar una sola realidad. La familia se fundamenta en el amor de los esposos. Aquel que todavía no se ha casado, pues que haga sus pasitos para casarse, porque no es lo mismo vivir en pecado, ofendiendo a Dios, que vivir en santo amor bendecido por Dios. Luego, ahí tienen toda una tarea. ¿Quieren vivir de la levadura del Evangelio? ¿Sí? ¿Quieren hacer del hogar de ustedes un santuario de María y de Jesús? Sí. Vamos a seguir entonces con las intenciones estas buenas nuestras en el corazón. Vamos a reparar al Sagrado Corazón por tantas ofensas de esta humanidad que se ha olvidado de Él. Vamos a también, ya nos estamos acercando, y muchos cristianos que como no entienden, ahora están haciendo la comparsa del carnaval de Satanás, ¿no? Preparándose para festejar el Halloween. Es que no hay que dar, ya no hay ni cómo darle al hombre. ¿Saben lo que es el Halloween? Es la fiesta más grande de los demonios y los cristianos estamos en la comparsa de ellos. ¿Saben cómo abrimos puertas allí? Después nos quejamos que el hijo salió drogadicto, de que esto y que yo no comprendo. Pero mujer, ¿cuántas veces festejaste el Halloween en tu casa? Los demonios, todo el terreno que le dejamos, lo aprovechan bien. Háganse testigos del Evangelio, testigos de estas verdades. La humanidad está muy mal. Esperamos salir de la pandemia. Decimos que vamos a volver a la normalidad. Una normalidad anormal no la debemos querer. Una normalidad viene solamente si miramos todos como humanidad a Dios, el Salvador y el Creador. Amén. Nos ponemos de pie. En el nombre de Jesucristo, Dios y Señor nuestro, por la intercesión de María, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, y apoyado en la sagrada autoridad del ministerio recibido de la Iglesia, les pongo confiado rechazar los ataques del engaño diabólico. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyan de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos, como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Esta es la cruz del Señor, huyan sus adversarios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos. Señor, escucha nuestra oración y nuestro clamor llegue hasta ti. Oremos. Dios del cielo, Dios de la tierra, Dios de los ángeles, Dios de los arcángeles, Dios de los patriarcas, Dios de los profetas, Dios de los apóstoles, Dios de los mártires, Dios de los sacerdotes, Dios de las vírgenes, Dios de todos los santos y santas,
Oh Dios, que tienes el poder de dar vida después de la muerte, descanso tras la fatiga, porque no existe otro Dios fuera de ti, ni puede haberlo si no eres tú, creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin. Humildemente imploramos de tu divina majestad, que nos libres con tu fuerza de toda atadura, engaño y maldad de los espíritus infernales, y nos guardes sin por Jesucristo nuestro Señor. Te exorcizo todo espíritu inmundo, todo poder de las tinieblas, toda incursión del adversario infernal, toda legión, todo grupo y secta diabólica, en el nombre y por el poder de Jesucristo, Señor nuestro, a que te desarraigues y huyas de la Iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen divina y redimidas por la preciosa sangre del Cordero. No te atrevas nunca más, serpiente astuta, a engañar al género humano que perseguirá la Iglesia de Dios, a sacudir y cribar como trigo a los elegidos de Dios. Te ordena el Dios Altísimo, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti que en tu gran soberbia pretendes considerarte semejante a Él. Te lo ordena Dios Padre, te lo ordena Dios Hijo, te lo ordena Dios Espíritu Santo, te lo ordena Cristo, palabra eterna de Dios hecha carne, por la salvación del género humano arruinado por tu odio. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, edificó su iglesia sobre roca firme y determinó que las puertas del infierno nunca prevalecerían contra ella y que él mismo permanecería con ella todos los días hasta el fin de los tiempos. Te lo ordena el signo de la cruz y el poder de todos los sacramentos de la fe cristiana. Te lo ordena la excelsa Virgen María, Madre de Dios, que aplastó en su humanidad, con su humildad, desde el primer instante de su concepción inmaculada, tu cabeza soberbia. Te lo ordena la fe de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de los demás apóstoles. Te lo ordena la sangre de los mártires y la piadosa intercesión de todos los santos y santas. Así pues, ejército diabólico, te conjuro por Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que tanto amó al mundo, le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Desiste de engañar a los seres humanos y de ofrecerles el veneno de la condenación eterna. Deja de engañar a la Iglesia y de poner obstáculos a su libertad. Vete, Satanás, padre de la mentira, enemigo de la salvación humana. Deja lugar a Cristo, en quien no encontraste ninguna de tus obras. Deja lugar a la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, a la que el mismo Cristo adquirió con su sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, estremece y huye por el santo nombre de Jesús, ante quien tiemblen los infiernos, al que están sometidos sus dos ejércitos celestiales, las potestades y dominaciones, a quien los querubines y serafines alaban diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Arcángel San Miguel, príncipe glorioso del ejército celestial, defiéndenos en la lucha contra los príncipes y potestades, contra los jefes de este mundo de las tinieblas, contra los espíritus del mal en los cielos. Ven en ayuda de los hombres, a quienes Dios creó a su imagen y semejanza, y rescató a gran precio de la tiranía del diablo. A ti te venera la Iglesia como su guardián y patrono. A ti te confió el Señor las almas de los redimidos, para colocarlas en la felicidad eterna.
suplica al Dios de la paz que aplaste a Satanás bajo nuestros pies, para que nunca más pueda mantener cautivos a los hombres y dañar a la Iglesia. Presenta nuestras súplicas al Altísimo, para que rápidamente vaya por delante de nosotros la misericordia del Señor, que reduzca a esclavitud al enemigo, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y una vez atado lo envíes al abismo, a fin de que no seduzca más a las gentes. Amén. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que das cobijo a los afligidos en tu casa y conduces a los cautivos a la prosperidad, mira mi aflicción, nuestra aflicción, y ven en nuestro auxilio. Derrota al enemigo malvado, para que una vez vencida la acción del adversario, la libertad nos conduzca a la paz, de modo que restablecidos en la piedad serena, proclamemos que eres admirable, tú que diste fuerza a tu pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, algunos por primera vez saben que por primera vez vienen a la liturgia de liberación. Esto, como ven, no es una misa, no hay que decirle misa de liberación, porque no lo es. Es el ritual del sacramental de exorcismo que nos da la Iglesia. Tiene oraciones para hacer privadamente una persona que tiene molestias del demonio, o públicamente, también con la autorización del obispo, que es la que hicimos en este momento, ¿no? Son oraciones que están en el ritual del sacramental de los exorcismos. Y evidentemente tiene mucho efecto. Antes era mucha gente la que podía venir, ahora estamos en pandemia y yo les pido disculpas porque seguramente a lo mejor han querido ir familiares de ustedes y tienen que cortar con la tijera algunos. No siempre espero que sea así. Les pido disculpas por ello porque estamos con esta situación de emergencia y con los lugares restringidos. El día que estemos ya en el santuario, pues va a ser más fácil porque allí hay mucho espacio. No van a poder ser más, ¿no? Ya está faltando poco para estar por allá. Quiero decirles algo, esto como última cosita, es
Si son tiempos difíciles, hay alguien que nos protege mucho, mucho como mamá. ¿Quién es? Toda nuestra esperanza en ella. Ella es el arca de la nueva alianza, así como estuvo el arca de Noé, donde se metieron la familia de Noé, 8 en total de los animalitos en malos momentos. Así es nuestra madre ahora, el arca de la nueva alianza, para que todos los que creemos en ella, verdaderamente queremos ser sus devotos, ella nos va a asistir en medio de grandes tormentas. Pues los invito a ser cada vez más marianos, más devotos de María. Ahí está. Dios los bendiga. Vamos a bendecir los sacramentales, porque veo que tienen algo. No hace falta que destapen nada, que la bendición es espiritual, allí puede estar. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la Señor esté con ustedes, Padre de bondad, que permites bendecir todas las cosas, en especial los sacramentales, que tus hijos utilizan para el crecimiento espiritual. Dígnate exorcizar y bendecir estos sacramentales por tu Hijo Jesucristo, sacerdote, y permite todos aquellos que hagan buen uso de ellos conforme al Espíritu de la Iglesia, ser liberados de las sencillas del demonio del alma y del cuerpo, sanados de las enfermedades conforme a tu designio salvador, y crecer en fe, en esperanza y en caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí. Reinarás en este mundo, y a quien